Hoy día vamos a seguir aprendiendo de la palabra. El domingo pasado estuvimos viendo algo poderoso. Vamos a dar continuidad a lo que estuvimos hablando el domingo, siempre llevando la palabra a una claridad absoluta. Amén. Trajo su Biblia, levante su Biblia en su mano. Un cristiano tiene que estar con su Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Ella nos enseña todas las cosas. Amén. Amén. Tome su Biblia y diga conmigo: esta es mi Biblia. Yo soy lo que ella dice que yo soy. Yo tengo lo que ella dice que yo tengo. Y yo puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Entonces hoy mismo escucharé la única, la inmutable, la todopoderosa palabra de Dios. Y nunca más yo seré el mismo, porque el Señor hoy mismo me hablará por intermedio de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Padre, te doy gracias por la unción de tu Espíritu que me capacita en esta noche para enseñar tu verdad, no con humana sabiduría, sino por medio de tu Santo Espíritu. Te doy gracias, Padre, porque creo que mis hermanos van a poder comprender la revelación, la claridad que tiene tu palabra, para llevarlos a crecer, a ir a un nivel mayor de crecimiento, de avance, madurez, todas las cosas siendo prosperadas en la vida de ellos por medio del conocimiento de tu palabra. Amén. Creo, Señor, que no saldremos igual como entramos, porque sabemos que una sola palabra tuya, Padre, puede cambiar nuestra existencia, puede cambiar nuestro futuro y nuestro presente. Y por eso hoy estamos conectados, atentos, entendiendo que una palabra tuya puede llegar y transformar. Por eso nos vamos a concentrar en tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La semana pasada estuvimos estudiando, ¿cierto? Y fue una palabra preciosa donde comprendimos, ¿cierto?, que Dios colocó a Adán y a Eva en el mejor lugar, que era el huerto del Edén que tenía un huerto, y ese huerto pasaban diferentes clases de ríos, y cada río representaba cosas buenas como aumento, velocidad, éxito, productividad, y todo eso el hombre lo perdió producto del pecado, producto de la desobediencia. Entonces el hombre quedó destituido de la gloria de Dios, quedó apartado de la gloria de Dios, pero vimos que Cristo vino a restaurar todas las cosas. Pasaron cerca de 4000 años desde que Adán pecó hasta que Jesús resucitó al tercer día de entre los muertos, para Él poder liberar el poder de la bendición. La bendición fue liberada por el Padre en el principio, cuando leemos Génesis capítulo 1, versículo 28, y dice: y los bendijo Dios. Esa palabra, bendijo Dios, esa palabra viene de la palabra hebrea barak. La palabra hebrea barak, que el diccionario bíblico Strong nos muestra que está hablando de aumento, de productividad, de fructificación, de multiplicación. Por eso que cuando Dios le dice Barak, le dice, vamos a leer eso, vamos al Génesis capítulo 1, ¿están acá? Amén. Versículo 28, el primer libro de la Biblia. Sabemos que cuando queremos conocer el plan original de Dios, ¿dónde tenemos que mirar? El primer capítulo y el segundo capítulo del libro de Génesis. Y el capítulo 1 de Génesis, versículo 28 dice: y los bendijo Dios, Barak, y los bendijo, Barak. Dios liberó esa palabra, Barak. Y eso significa capacidad para que todo lo que hagas te vaya bien, para que todo lo que hagas prospere, para que todo lo que hagas avance. Entonces luego le dice: fructifícate y multiplícate. Él ya podía fructificarse y multiplicarse porque ya había sido liberado la palabra bendición, Barak. Amén. Entonces el hombre, cuando desobedece, pierde Barak, pierde la bendición. El hombre queda lejos de la gloria del Señor. El hombre queda destituido de Barak, queda destituido de la posibilidad, ¿cierto?, de vivir esta vida de multiplicación y fructificación en el espíritu y en las cosas naturales. El hombre quedó inhabilitado. Entonces vimos, ¿cierto?, que Jesús vino
Y el apóstol Pablo nos revela una cosa preciosa y poderosa, y nosotros hemos comprendido que los evangelios, Lucas, Juan, Marcos y Mateos, ellos relatan las cosas que observaron desde el momento que Jesús fue llevado al Getsemaní hasta que Jesús fue sacado de la cruz y puesto en la tumba. Pero nadie vio de ellos, ni Juan, ni Lucas, ni Mateo, ni Marcos, nadie vio de ellos lo que aconteció realmente tras la cruz, tras bambalina, como nosotros decimos. Pero el apóstol Pablo recibe revelación del propio Dios por medio del Espíritu Santo sobre lo que acontece tras la cruz. Y esos relatos solamente los cuenta Pablo. Y Pablo comienza a revelarnos en las diferentes cartas, llamadas también las epístolas paulinas, que son las epístolas del apóstol Pablo a las iglesias de Corintios, Efesios, Colosenses, Gálatas, Romanos, Tesalonicenses. Todas esas cartas tienen revelación de lo que Dios nos dio ahí, en la misma, post la cruz, y en esos 3 días que nosotros no vimos y el mundo no vio, qué sucede después de la resurrección y todo lo que Dios liberó al resucitar Jesucristo de entre los muertos al tercer día. Porque cosas fueron liberadas por Dios en el momento que Jesús fue resucitado al tercer día. Una de las cosas más gloriosas que fueron liberadas es la salvación. Diga conmigo, salvación. Hay varios versículos que nos habla de que en el Señor tenemos salvación. El hombre estaba bajo maldición y el hombre necesitaba salvación. Entonces, la Biblia nos muestra muy claramente donde Dios habla acerca de que Él vino a salvarnos, vino a traernos salvación. Cuando nosotros vamos al libro de San Juan, capítulo número 3, versículo número 17. Dice la Biblia, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces la cosa más importante, lo principal, vamos a estudiar varias cosas y estamos estudiando los diferentes domingos, pero una de las cosas más importantes que fue liberada para la humanidad fue lo que es llamado la salvación. Amén. Amén. Entonces aquí dice, para que el mundo sea salvo por Él. El mundo solo podía ser salvo por Él si Jesús cumplía el propósito de resucitar de entre los muertos. La humanidad solo podría disfrutar de la salvación si Cristo era capaz de ir a la cruz. Y nosotros tenemos que entender que ir a la cruz para Jesús no fue fácil. Por eso que cuando estaba en Getsemaní, Él dice al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y si no es de beberla, que no la beba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces realmente Jesús estaba en un momento donde su voluntad era no ir a la cruz, porque sabía que era un sufrimiento extremo. Pero Él se sometió a la voluntad del Padre, que era salvarnos a todos nosotros. Y Jesús dijo: Señor, que no sea mi voluntad realmente es no ir a la cruz, pero sé que es necesario para salvar a la humanidad. Amén. Él fue a la cruz, Él obedeció con dolor, sufrimiento, de todo lo que vivió, todo lo que sufrió. Él fue, cumplió el propósito, entonces Dios pudo liberar salvación. Por eso todo aquel que cree va a ser salvo. Ahora yo quiero que analicemos la palabra salvo. Dice: para que el mundo sea salvo por Él. La palabra salvo viene de la palabra griega sozo. S-O-Z-O, sozo. Y la palabra sozo es una palabra que no solamente está hablando de vida eterna, porque muchas veces los cristianos dicen: ya yo me conformo solo con vivir, sé que voy a vivir eternamente con Dios. Es buenísimo, tremendo. Pero salvación no solamente vida eterna. Salvación no solamente el pasaje para ir al cielo. Porque nosotros sabemos que tenemos el pasaje para ir al cielo cuando creemos que Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Amén. Cuando confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, tenemos los pasajes para el cielo. Gratuitamente.
sin pagar ni un peso, solo por la fe en Jesucristo. La salvación es gratuita, es un regalo precioso, único, maravilloso. Pero salvación, que es soso del griego, no solamente está hablando de salvación, sino que está hablando de varias cosas más, como sanidad. En la salvación está incluida la sanidad. La sanidad está incluida para que tú puedas vivir una vida sana en esta vida que está llena de enfermedades. Porque Dios nos dio la salvación, soso, para sacarnos de la maldición y dijimos traernos a la bendición. Entonces en la bendición hay vida eterna. Amén. En la bendición hay sanidad. Amén. En la bendición hay protección. Hay una protección sobrenatural sobre los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Amén. Si aún usted no sabe que es hijo de Dios, deje de decirle que usted no es hijo de Dios porque nació aquí en la tierra. Como muchos dicen, todos los hombres son hijos de Dios. Están erradísimos. Porque para ser hijo de Dios, tú tienes que creer en el Hijo de Dios. Amén. Jesús es el Hijo de Dios. Y si tú crees en el Hijo de Dios, que es Jesús, vas a ser salvo. Vas a ser hijo de Dios. Entonces son hijos de Dios aquellos que creen que Jesús es el Señor. Amén. Entonces a los hijos Dios les dio salvación, les dio sanidad, les dio protección, les dio preservación y les dio vida abundante o prosperidad. Todo eso es parte de lo que Cristo nos entregó en la bendición. Salvación es bendición. Él nos trajo vida eterna, Él nos trajo sanidad, Él nos trajo protección, Él nos trajo preservación y Él nos trajo prosperidad, vida en abundancia. Eso es el regalo gratuito que el hombre recibió por la fe en Jesucristo. Y Dios quiere que vivamos esa vida. Esa palabra soso la vamos a encontrar en varias partes. Cada vez que diga salvación, soso, usted ya sabe lo que significa. Salvación, protección, sanidad, preservación, prosperidad. Amén. Amén. El apóstol Lucas, en Lucas capítulo 18, versículo 26, dice así: y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Salvo, soso. Amén. Está hablando de esa misma palabra entonces que estamos estudiando, soso, salvación. Lucas 8:50 dice: oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Cree solamente y será soso, salvo. Salvo es la palabra soso, de la palabra griega compuesta por todos el paquete de la salvación, lo que incluye la salvación. La salvación incluye todo eso. Diga conmigo, la salvación incluye vida eterna, sanidad, protección, preservación y abundancia o prosperidad. Eso es lo que fue liberado por Dios para nuestra vida. Amén. Entonces, nosotros tenemos que aprender entonces, si Dios nos dio sanidad, si Dios nos dio prosperidad, abundancia, si Dios nos dio protección, entonces, ¿cómo yo voy a poder ahora vivir en este regalo? Porque eso es lo importante ahora. Yo aprender a vivir en el regalo recibido. Porque yo puedo decir, ya, toma, aquí te regalo el teléfono, pero si tú te lo guardas en el bolsillo y se te olvida que está en el bolsillo y nunca lo sacaste del bolsillo, nunca vas a disfrutar del celular que te fue regalado, porque se te quedó en el bolsillo. Entonces hay muchos creyentes en el mundo que son salvos, o sea, sosos, pero no están disfrutando de todo lo que Dios les dio. Porque se lo guardaron en el bolsillo, no lo estudiaron, no lo meditaron y no le explicaron a cómo vivir en esta vida de soso. Esta vida de lo sobrenatural, esta vida gloriosa.
esta vida de protección, esta vida de abundancia, esta vida de preservación. El mundo busca eso, pero ya Dios nos regaló eso. Dios nos regaló todo eso. Es parte del regalo de que Jesús nos dio en la cruz. Aleluya. Nosotros solamente vamos a poder tomar de la salvación, tomar de este regalo, tomar de la protección, tomar de la sanidad, tomar de la abundancia, tomar de la preservación, tomar de esta vida eterna, si nosotros aprendemos a vivir por la fe. Si nosotros aprendemos a andar por fe. Porque la fe va a tomar todo lo que ya fue dado. La fe es el mecanismo donde nosotros vamos a poder disfrutar de lo que Dios nos dio. Porque por fe somos salvos. Fe es... Vamos a leer fe. Vamos a Hebreos. Aleluya. Hebreos capítulo número 11, versículo número 1. Aquí el autor del libro de Hebreos define fe y dice: pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya. La PDT, otra versión de la Biblia, la define así: ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. La versión, traducción lenguaje actual, define fe así: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. ¡Wow! Nuevamente, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Hermano, fe es estar totalmente seguro de recibir lo que tú esperas. Fe, dice la Biblia, que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Tendrás sozo. Tendrás vida eterna. Cuando nosotros creemos en esa palabra, la guardamos en el corazón y la confesamos con nuestra boca, ¿qué acontece? Que somos salvos. ¿Cierto? Porque creemos y hablamos. Ahora, yo debo creer y mantenerme en esa salvación, creyendo que soy salvo todos los días. Porque todos los días puede pensar: quizás no soy salvo porque no siento la presencia de Dios, porque hoy día desperté malhumorado, quizás no soy salvo. No, por fe eres salvo. Amén. Porque la salvación es porque tú crees que Jesús murió por ti. Amén. Resucitó por ti. Amén. Entonces la salvación no se trata de que hoy día amanecí de buena o amanecí de mala. O que si hoy día hice todo bien y al final del día hice algo malo, y por ese algo malo yo perdí la salvación. La salvación no se trata de las cosas que hago yo, la salvación se trata de lo que creo yo. Amén. Si yo creo que Jesús murió, si yo creo que Jesús resucitó, entonces yo sé que voy al cielo. No sé si me muero y me voy al cielo, entonces usted no sabe de salvación. Entonces usted no sabe lo que usted tiene. ¿Cuánta gente usted le pregunta: ¿usted sabe si se muere se va al cielo? No, nadie sabe si se va al cielo. Mentira, yo sé que me voy al cielo porque yo, dice la Biblia, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, seré salvo. Amén. Usted tiene que hablar correctamente. Amén. Entonces si una persona le dice a usted: yo no sé si soy salvo, entonces usted no cree en Jesús.
Jesús? Sí creo. ¿Usted cree que murió y resucitó? Sí creo. Entonces usted tiene garantizado el cielo. Así tan fácil, así tan fácil. Para usted es fácil, pero para el que pagó el precio no fue fácil. Porque para nosotros es fácil, porque si creemos está hecho. Pero alguien pagó un alto precio. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Alguien pagó un alto precio para que para nosotros sea fácil. Para que para nosotros sea gratuito. Entonces nosotros no podemos hablar y decir, no sé si voy al cielo. Porque fe es la definición de qué es certeza y convicción. Fe dice, yo creo y punto, se acabó. Fe no dice, a lo mejor, quizás, quién sabe. ¿Van acá? Amén. Fe es certeza, fe es seguridad. Usted va al cielo, voy al cielo. ¿Por qué? Porque yo creo en Jesús. Y eso es todo, eso es todo. ¡Wow! ¿Pero está seguro? Seguro. ¿Por qué? Porque la Biblia dice. La Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? Vamos a Romanos. Aleluya. Tenemos que ser cristianos que entiendan la palabra. No podemos ser cristianos guaguas. Los cristianos guaguas se echan toda la boca. Los cristianos maduros, nadie le va a decir, tú no eres salvo. Porque tú aún no has hecho el discipulado, porque tú aún no has subido al monte a orar, y aún no has ido a Jerusalén a ayunar. No, hermano. La Biblia es clarita y no tenemos que tratar de arreglarla. Es literal. Romanos capítulo 10, versículo 8, ¿qué dice? Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás soso. Aleluya. Serás soso. Salvo, sanado, protegido, preservado, próspero. Aleluya. ¡Ah! No creo. Crea, porque la Biblia dice, no sea rebelde. Crea. Amén. Aleluya. Simple. Si confieso, tengo que hacer la primera comunión, la confirmación, tengo que hacer el no sé qué, el no sé qué y el no sé qué. ¿Para ser salvo? No. Soy salvo por la fe. Amén. Si creo, está hecho. Amén. ¿Van acá? Amén. Hermano, esa misma fe para salvación, esa misma fe que tú tienes hoy para decir, tú cuando mueras, ¿dónde vas? ¿Al cielo? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si yo creo que Jesús murió, resucitó, dice que soy salvo. Entonces por eso sé que estoy salvo. Ahora, la palabra soso es sanidad. Tú crees que eres salvo, que tienes vida eterna. Ahora, ¿crees que estás sano cuando te dice el médico que tienes un cáncer? No, pastor, ¿cómo voy a creer si dicen que tengo un cáncer? Bueno, Jesús también en la cruz llevó las enfermedades. Amén. Amén. Aleluya. El libro de Isaías capítulo 53. Vamos al libro de Isaías capítulo 53. Este es un profeta usado por Dios tremendamente para hablar sobre Jesús. Isaías capítulo 53.
Fíjense que él profetizó esto cerca de 600, 800 años antes que Cristo viniese. O sea, no lo conocía. Nosotros sí lo conocemos hoy. Nosotros sí hoy sabemos que Él fue a la cruz, que Él resucitó, hemos visto películas, hemos leído la Biblia, hemos leído Lucas, Juan, Marcos, Mateo, y todos dicen lo mismo, y todos dicen que fue a la cruz, y todos dicen eso, y guau, 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 guau. ¿Cierto? ¿Estamos? Amén. Pero Isaías no, hermano. Usted tiene que pensar que cuando Isaías dice esto, no conocía a Jesús, no lo había visto. Esto estaba pasando 600, 800 años antes de que Cristo recién viniese y naciese en María. Y él habla esto. Versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que lo deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como el que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aquí Isaías estaba relatando algo que iba a suceder. ¿Cuándo iba a suceder esto? Cuando Cristo fuera a la cruz. Porque Él en la cruz iba a llevar todas las maldiciones. Lo estudiamos el domingo pasado. Jesús dice, Gálatas 3.3, que estudiamos la semana pasada, Gálatas 3.13, que maldito era todo aquel que era colgado en un madero. Entonces Jesús llevó, en ese lugar donde llevó la enfermedad, en el mismo lugar donde llevó el pecado, que fue en la cruz, en ese mismo lugar llevó la enfermedad, en ese mismo lugar llevó la pobreza, en ese mismo lugar llevó toda iniquidad, toda maldición generacional, paz, toda la llevó Cristo, para que tú y yo fuésemos libres de del infierno, fuésemos libres de la enfermedad, fuésemos libres de la pobreza, de las maldiciones generacionales, de las iniquidades de nuestros padres. Todo eso Cristo lo cortó. Degolló la cabeza, cortó la cabeza de la serpiente, quebró la autoridad del diablo y nos dio a nosotros la victoria. Hoy nosotros tenemos sanidad porque Cristo ciertamente llevó las enfermedades. Él cargó todas las enfermedades pasadas, presentes y futuras. ¿Para qué? Para que tú y yo disfrutemos de sanidad divina. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con otra persona que nos diga, y usted está enfermo, mire cómo está su cara, tiene cara de resfriado, está enfermo, y usted le dice, mire, al parecer estos son lo externo que ve usted, está viendo externamente que tengo un resfriado, ¿cierto? Pero la verdad es que yo estoy sano, porque por la llaga de Jesús yo estoy sano y no acepto enfermedad en mi cuerpo. Pero es evidente que hay un resfriado en usted, es evidente, eso es algo real, eso es lo que sus ojos ven, pero la fe no anda por lo que ve, anda por lo que cree. Mis ojos también ven y saben que hasta mi cuerpo también siente el resfriado, pero no ando por lo que siento, ando por la fe. Y por la fe yo digo que estoy sanado por la llaga de Jesús. Usted ve, yo también veo el espejo y me veo también con los síntomas, me veo resfriado, me veo enfermo, todo eso, pero ¿sabe qué digo yo? Yo digo por la fe estoy sanado. Yo digo por la fe estoy sanado. Yo me recuerdo que antes de conocer la palabra, yo siempre me resfriaba 3, 4, 5 veces en el invierno, bronquitis, bronconeumonía, tomé todos los jarabes, todos los químicos que había, siempre pasaba por lo mismo, quedaba en cama como un pollo.
Y cuando aprendí el poder que tiene la fe, el poder que tiene el Evangelio, entendí primero que todo, como hoy usted está aprendiendo, que la sanidad me pertenece. Que la sanidad es mía. Y otra de las cosas importantes que uno aprende de la fe es que la fe habla. Pero la fe habla lo que Cristo habla, la palabra. Entonces la fe dice: estoy sano. Cristo llevó mis enfermedades. Porque al contrario, cuando yo vivía sin el conocimiento de la palabra, bajo la ignorancia, todos nosotros pasamos por eso. Si usted no lo hizo, usted no mienta, no sea mentiroso. Porque cada vez que sentíamos un dolor, que estábamos sintiéndonos un poco decaídos, decía: ay, nos vamos a resfriar. Y después que estábamos resfriados: ay, ¿cómo estás? Estoy cada día peor. Y después te preguntaban: ¿te dio tos? Sí, me va a dar bronconeumonía. Y así cada vez aumentábamos la enfermedad con nuestras propias palabras. Porque no solamente yo lo hice, usted también lo hizo. Ahora, si usted es cristiano de la palabra y sigue haciéndolo, misericordia por usted, pida perdón, arrepiéntase en polvo y ceniza, cambie su mente, hable la verdad de la palabra. Entonces, cuando el diablo venía con los síntomas de nuevo, en la ducha, en la mañana, era tentado a decir: me voy a resfriar. Pero yo sabía que la palabra dice lo contrario. Entonces yo decidí creerle a la palabra y decir: estoy sano por la llaga de Jesús. El diablo decía: ¿dónde estás sano? Porque el diablo viene inmediatamente con pensamientos. Y inmediatamente yo decía: estoy sano por la llaga de Jesús. Él llevó mis enfermedades. Soy salvo, tengo gozo, tengo salvación, tengo sanidad, es mi sanidad, me pertenece. ¿Sabe que cuando tú empiezas a aprender la palabra, más revelación viene? Salomón fue uno de los hombres más sabios. Él le pidió sabiduría a Dios. Vamos a Proverbios capítulo 4. Y este hombre sabio le pidió sabiduría a Dios. ¡Wow! Y mire lo que enseña Salomón, el hombre más sabio del Antiguo Testamento. Porque el hombre más sabio del Nuevo Testamento se llama Jesucristo. Amén. Pero él fue sabio, Salomón, porque él le pidió a Dios sabiduría para poder ser un buen administrador del reino de Israel. Porque él fue el rey de Israel, después de su papá David. Proverbios capítulo 4, versículo 20. Hijo mío, ¿cuántos son hijos acá? Amén. Ya vimos quién eran hijos. Hijo no es porque a mí me tinca ser hijo. Soy hijo porque creí en Jesús. Amén. Amén. Entonces identifíquese que le está hablando a usted. Entonces: hijo mío, está atento a mis palabras. Primero que todo, hijo mío, está atento a mis palabras. Si usted está pensando cómo va a pagar la cuenta de Falabella, de Ripley, cómo va a hacer para pagar el arriendo, el dividendo y esto, y está aquí sentado con la cara que me está mirando, pero está viendo cómo va a pagar la cuenta, qué tiene que decirle al jefe mañana, usted no está cumpliendo lo que dice la palabra. Hijo mío, está atento a mis palabras. Amén. Amén. Inclina tu oído a mis razones. ¿Dónde tiene que estar un hijo inclinando su oído? A la palabra. Amén. A la sabiduría de la palabra. No se aparten de tus ojos. Tiene que estar ahí, tus ojos. Por eso tiene que andar con la Biblia en su bolsillo. Ahora lo tiene en el celular. Amén. Guárdala en tu corazón. ¿Dónde va a guardar la palabra? En tu corazón, aquí, un tesoro. 22. Porque son vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Amén. Cuando el médico te da una medicina, te dice: cada 6 horas tiene que tomarte ese jarabe, cada 8 tiene que tomarte esa pastilla, cada 6 horas tiene que tomarte esa otra pastilla, y después de 6, 7 días se acaba el tratamiento y ahí ya termina la medicina. Estamos. Listo. Y ahí usted está, con alarma, con todo, 6 horas, pastilla, 8 horas, y hay 6, 7 días, después de los 7 días usted está impecable. Bueno,
Y usted tiene que declararla todos los días. Porque la fe habla. Gracias, Señor, estoy sano por la llaga de Jesús. 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 ¿Sabe que cuando usted está bajo los síntomas del resfriado, de cualquier enfermedad, anda deprimido, anda así sin ganas de nada? Pero sabe que cuando anda en fe puede andar con los síntomas y sabe que hay un ánimo. Y usted a lo mejor está haciendo cosas, está sonándose, pero está haciendo las cosas que tiene que hacer. No pide licencia, siga adelante. Con los síntomas ahí, si también se toma la pastilla y declara, está enfermo, no, váyase a la casa. No, si estoy bien, estoy sano. Por la llaga de Jesús estoy sano. La palabra, la fe tiene una actitud de fe. Una de las cosas que al cristiano le falta mucho es la actitud de fe. La actitud de fe es una actitud que no suelta, que dice, avanzo. Aunque el médico usted va al médico y le dice, sigue enfermo. Y usted dice, no, estoy sanado. Me estoy tomando el remedio, me lo estoy tomando, doctor, pero estoy sano. Usted dice, pero está enfermo, no, estoy sano. La actitud es importante para la vida de fe. Es como esa persona que dice, ¿te va al infierno? No, yo, ¿por qué? ¿Por qué hiciste eso? Yo pedí perdón ya, listo, pedí perdón, me equivoqué, reconocí, lloré, pedí perdón, listo, soy salvo y aún Dios me perdona siempre. Ahora no voy a andar siempre pecando para andar en esa vía llorando, pidiendo perdón, llorando. Una vía miserable esa, hermano. Hay que ir a una vía de santidad, de poder, de gloria. Dios nos perdona, sí nos perdona. Somos sanos, somos sanos. Somos sanos. Pero la actitud es una actitud fuerte, una actitud de tomar lo que Dios nos dio. Eso es lo que le falta a muchos cristianos. Y saben que quiero darle con que estoy hablando, quiero darle un ejemplo de la mujer cananea. La mujer cananea era una mujer, cierto, que no era judía, era cananea. Y usted tiene que entender cuando leamos esta historia varias cosas, porque si no vamos a leer, usted no va a entender cosas. Primero que todo, Jesús no vino a la tierra para todo el mundo en el concepto de a quien Jesús venía a mostrar la salvación. Tenemos que entender que Dios le dio la promesa a Abraham, a la descendencia. Abraham, cierto, nació Isaac, Jacob, y ahí de repente ya aparecemos a Moisés. Nos adelantamos la película y llegamos a Moisés. Y Moisés Dios le dio la ley mosaica. Y la ley mosaica hablaba de todo un reglamento, una forma de vivir en base a reglas. Hoy la iglesia no tiene reglas. Hoy la iglesia tiene sabiduría. Amén. Aleluya. Entonces en ese Jesús, cuando Él vino, Él nació judío, porque su mamá y su papá eran judíos. Jesús vivió con judíos. Los discípulos eran judíos. Él le predicaba a los judíos. Y toda la predicación de Jesús era a los judíos. Tanto que cuando Pedro, en el libro de Hechos, tiene que ir a predicarle a los gentiles, Pedro decía, ¿cómo le voy a predicar a los gentiles si ellos son inmundos? Porque para los judíos, bajo la ley mosaica, una persona que no fuera judía era un inmundo o un perro. Amén. No tenía herencia y no tenía pacto. ¿Me está entendiendo el concepto? Entonces después, cierto, que Jesús resucita, después Jesús le dice, id y predicad el evangelio a todas las naciones. Pero al principio del ministerio de Cristo, Él vino solo a los judíos. Pero de ahí iba Dios a enviar la palabra a todo el mundo. Amén. Porque entendemos también que los propios judíos rechazaron al Mesías y lo crucificaron.
como los judíos rechazaron al Mesías, no lo aceptaron, Dios envió la palabra a todo el mundo, que era el plan de Dios al final. Amén. Ya no voy a entrar tan profundo. Pero yo quiero mostrarle de fe, que fe tiene una actitud. Diga, actitud. La fe tiene una acción. Y eso es lo que vamos a aprender con este ejemplo, y con este ejemplo terminamos. La mujer cananea. Mateo capítulo 15. Yo necesitaba darle esta introducción para poder leer esto. ¿Vamos? Mateo 15, 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjense nuevamente, esta era una mujer cananea, no era judía. ¿A quién vino Jesús? Los judíos. A los judíos. Los judíos lo rechazaron y después el evangelio se expandió a las naciones. Pero el ministerio de Cristo fue puntualmente a los judíos. ¿Estamos? Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Fíjense los discípulos, el amor de los discípulos aquí. Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quién respondió eso? Jesús. Soy enviado a la oveja perdida de la casa de Israel. Esta es cananea. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, Jesús le está diciendo a la mujer: no es correcto darle la comida a los perrillos. O sea, la estaba tratando de un perro. Muchas veces las personas son corregidas por alguna cosa y se sienten ofendidas. Jesús le dice: no es correcto darle comida a los perrillos. Ella pudo haber dicho: me ofendió. Me trató mal Jesús, como un perro. ¿Qué se ha creído este Nazaret? Me ha hablado mal, me ha hablado fuerte, me ha tratado como un perrillo. Yo soy cananea, orgullosa cananea. No me importa que mi hija siga endemoniada. Que siga nomás endemoniada, que siga desgarrándose la ropa, que siga pegándole a la casa, que siga corriendo desnuda, gritando, que siga pegándose en la cabeza, que siga tirándose el pelo y sacándose el pelo, que siga con eso. Pero él me trató de perrilla. Yo no acepto eso. Hermano, hay hermanos que son hipersensibles. Y es conocido como los hipersensibles. No les pueden decir nada porque se ofenden por todo. Le dicen: ¡ay, me ofendió! ¿Qué se ha creído? No hago nada más para el Señor. No voy a seguir creyendo. Me ofendió, me dijo. Los hipersensibles se sienten por todo. No le pueden decir nada porque se ofenden y ya no creen más. Ay, ¿por qué me dijo eso? No voy a creer más en el Señor. No voy a seguir más declarando la palabra. No voy a seguir avanzando. ¿Por qué me dijo eso? Hermano, miren lo que acontece aquí. Ella no
diga, cero orgullo. Cero orgullo. Piense en una mujer humilde de corazón, cero orgullo. No importa. Jesús dice, soy un perrillo. No importa. Yo voy a cumplir el propósito. El propósito es que mi hija sea libre del demonio. Y yo sé que Jesús libera. Yo sé que Jesús sana. Aleluya. Ay, he pedido al Señor, he declarado la palabra, he hecho esto y aún no acontece. No, Señor, ¿qué? ¿Por qué, Señor? ¿Qué has hecho tú? ¿Por qué, Señor, me haces esto a mí? ¿Qué te crees, Señor? No va a recibir nada. Esa no es la actitud correcta. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios no se le presiona. A Dios se le cree. A Dios se persevera. A Dios hay que creer en todo tiempo. Cuando no hay plata y cuando hay plata. Cuando hay achú y no hay achú. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor. ¡Wow! Humildad. O sea, ella no le dijo perra. Me dijo perra. Jesús le acaba de decir perra. Y ella le dice, sí, Señor. ¿Está en la Biblia? Yo estoy tratando de engrupirlo a usted para hacerle creer algo. Está en la Biblia. Y dije, ¿por qué está hablando el pastor? Porque estoy hablando de fe, de la actitud de fe. Amén. De actitud de fe para recibir las cosas, que cuando tú tienes una actitud de fe no te dejas ofender por nadie, ninguna situación te detiene. Ay, me dijo esto, me llamó, me habló esto, que se cree que soy una perra, una prostituta, una sana, una que me sacaron de a dónde, de allá. Ay, que se han creído. Hermano, muchas veces Dios nos va a corregir. Muchas veces Dios nos va a instruir, nos va a perfeccionar. Y en ese momento donde Dios quiere ver que tu actitud de que quieres crecer y avanzar. Y no decir, ay, no, muy difícil. ¿Estamos acá? Ella dijo, sí, Señor. Y miren la respuesta, la humildad de ella. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus aguas. Jesús con esa respuesta dijo, no, esta se pasó. Le dije, perra, perrilla. Que la comida está para los hijos, tú no eres judía. Tú eres una perrilla. Y dice, sí, Señor, pero hasta las perrillas comen de las migajas que caen de la mesa de los aguas. Diga, a ti. La fe tiene a ti. Y mire lo que responde Jesús. Mire lo que responde Jesús. Y ella con esa actitud abre los cielos para que se produzca lo que ella quería. Amén. Mire. Entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe. Jesús es el autor de la fe, hermano, que Él diga grande es tu fe. Es porque la actitud, la fe tiene una actitud.
Cuando nosotros vemos esa misma palabra que Jesús usa con la mujer del flujo de sangre en Marcos capítulo 5, cuando esta mujer que tenía 12 años flujo de sangre continuo, que se había visto por todos los médicos y aún seguía peor, y ella corrió en la multitud, tocó su manto y fue salva, dice, fue sanada, porque dice salva, soso, porque usa la palabra soso. Dice que en el mismo momento que toca el manto de Cristo, ese mismo momento se le seca el flujo de sangre que por 12 años tenía. Y ¿sabe lo que Jesús le dice a ella? Tu fe te sanó. Y dice que esta mujer del flujo de sangre, ella 12 años desahuciada por los médicos. Ella decide, va y corre en la multitud, toca el manto, recibe su sanidad. Y Jesús dice, tu fe te sanó. Y aquí Jesús le dice a la cananea, grande es tu fe. Hay dos cosas que podemos tomar de las dos historias. La fe habla, porque la mujer del flujo de sangre dijo, si tan solamente tocar el manto seré sana. Tuvo una actitud, corrió. La mujer cananea tuvo una actitud, ella sabía que Jesús sanaba, ella no era judía, ella no podía acercarse a la presencia de Cristo. La mujer del flujo de sangre tampoco se podía acercar a la presencia de Cristo porque ella era inmunda por estar enferma. Pero las dos tuvieron una actitud que fue entrar, fue ir. La mujer del flujo de sangre se metió en la multitud, la mujer cananea siguió insistiendo. La fe no se agota, la fe tiene una actitud, aun cuando tú pediste algo y aún no te ha llegado la respuesta, o aún no estás viendo nada, la actitud sigue igual, sigue firme. La actitud de fe no reclama a Dios y dice, Dios, ¿dónde estás tú? ¿Por qué no me contestas? ¿Qué está pasando? ¿Qué hice mal? ¿Qué esto, lo otro? No, la fe tiene una actitud, avanza, no empieza a cuestionar a Dios, empieza a mirarse a uno mismo. ¿Estaré yo hablando fe? ¿Estaré yo haciendo lo correcto? ¿Estaré yo perdonando? ¿Estaré yo haciendo lo correcto? Yo no cuestiono a Dios, Él es perfecto. Yo me examino a mí mismo, no examino a Dios. Y en esa actitud yo digo, avanzo, Señor. Si en algo he fallado yo pido perdón, pero yo sé que tú estás conmigo, que tú me vas a dar la victoria, que yo voy a poder avanzar, que yo voy a poder vivir la victoria, que yo soy más que vencedor. La fe tiene una actitud. La fe no se tira para abajo y dices, pobrecito de mí. Ay, mira a ellos, Señor, y mírame a mí. ¿Qué fue lo que le dijo a esta mujer cananea? Grande es tu fe, mujer, porque no te ofendiste, porque no cediste, te mantuviste firme, aún no siendo hija, aún no siendo heredera, aún no teniendo pacto, aún no teniendo nada, ella recibió, y dice la palabra, y en esa misma hora su hija fue sanada, en aquella hora su hija fue sanada. En aquella hora su hija fue sanada. Yo le digo a usted, ella no tenía alianza, ella no tenía pacto. ¿Cuánto más nosotros que somos hijos de Dios, herederos, que tenemos un pacto y una alianza? ¿Acaso Dios no va a responder nuestras oraciones? ¿Acaso Dios no va a cumplir lo que hemos orado? ¿Acaso Dios no va a suplir nuestras necesidades? ¿Acaso Dios no va a pagar nuestras cuentas? ¿Acaso Dios no nos va a sanar? ¿Acaso Dios nos va a dejar tirados? ¿Va a ser eso Dios? No. Y muchos cristianos andan derrotados porque no tienen la actitud. Ante cualquier cosa no me congrego. Ante cualquier cosa ya no diezmo y ofrendo. Ante cualquier cosa yo dejo de orar. Ante cualquier cosa yo no quiero participar en el equipo, no quiero un equipo de trabajo. Ante cualquier cosa me desmotivo y me desanimo. Y tiro la pelota a Dios. Y Dios, mira a él, mira a este otro, mira a este otro, mira a este otro. Por eso no te sirvo. Por eso acá, por eso allá. Por eso aquí, lo que dice, lo que habla, lo que dice. Entonces por eso no te sigo, Señor. Por eso no hago lo que tú quieres. Aleluya. Así nadie recibe nada del Señor. Solo va a ir de peor en peor. Ay, Señor, es que si yo no diezmo, mis hijos van a pasar necesidad. ¿Qué dice la palabra? Que Él suplirá
cuando Dios te dice, da tu diezmo y ofrenda, tú robas. Y después tú quieres la abundancia, cierra la puerta con eso. Yo te hablo esto para que tú cierres la puerta de la prosperidad financiera. Cierres la puerta para que el diablo deje de robarte. Amén. Tú quieres abundancia, tú tienes que aplicar los principios de fe. Dar. Amén. Más bendecido dar que recibir. Amén. La actitud, tienes que tener la actitud de la palabra. La actitud dice que hay que hacerlo y esa es la actitud. Amén. Y ahí tú vas a ver cómo Dios va a sobreabundar. Amén. Hay acciones de la fe. La fe tiene acciones y principios a ser accionadas. Amén. Amén. Si yo no las acciono, yo no libero las cosas de Dios. Porque el reino de Dios, las cosas de Dios se reciben por fe y para fe. Amén. Yo no puedo esperar vivir esta vida sobrenatural si yo no ando en la palabra. Amén. Si yo no practico. ¿Cómo voy a andar en sanidad si ando diciendo, me voy a enfermar? A mi mamá se murió de un ataque al corazón, entonces yo también voy a morir de un ataque al corazón. Lo básico. Proverbios 18, versículo 20-21. Ay, me ofendió, pastor, que habló eso. Yo no le ofendí, yo le hablé la palabra. Amén. La traté de perro, la traté de perra. Y aún así Jesús no ofendió a la cananea. ¿Me trató de ladrón? No, la Biblia dice. Eso. ¿Se ofendió? Así nunca va a recibir nada, hermano. Ay, me ofendió esa palabra que justo habló. Ay, por eso no voy a seguir más en la iglesia. Hermano, aquí se va a llenar este lugar y va a descargar. El que pierde usted, hermano. Amén. Yo no pierdo nada, usted el que pierde de aprender esta preciosa palabra. A mí no me hace ni un daño. El daño se lo hace a usted y a su familia que lo sigue. Eso. Aleluya. 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 Proverbios 18, versículo 20. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. 21. La muerte y la vida. La muerte y la vida. ¿Qué dice? Está en el poder de la lengua. Está en el poder de las palabras. La vida y la muerte están en el poder de las palabras. Si tú hablas no puedo, no vas a poder. Si tú hablas estás enfermo, vas a andar enfermo. Si tú hablas difícil, va a ser difícil. Si tú hablas porque a mí no me alcanza, no te alcanza. Si tú hablas para mí tan difícil que la vida, así va a seguir siendo tu vida. Porque al otro le salen los negocios, no va ni a la iglesia. Así va a ser tu vida. De queja, de llorar, de ingratitud. Porque el otro se va al infierno. Y tú puedes darle la salvación. Tú puedes darle salvación a la gente. Amén. Tú eres la persona que da salvación. Tú le dices y la gente salva. Tú eres canal de salvación. Amén. No canal de reclamo. Llame ya para el reclamo. Usted no llame ya para el reclamo. Déjese de reclamar y empieza a andar como la mujer cananea. Humildad y recibe. Humildad y recibe. Y Jesús dice, grande es tu fe. Grande es tu fe. Porque a mí me pasa siempre esto malo. Así vas a vivir, siempre te pasando algo malo. ¿Por qué no mejor decir, soy de fe? El Señor me hizo nueva criatura, todo lo puedo. Voy a avanzar. Dios está conmigo. Actitud. Amén.
La actitud de usted es hipersensible, déjese de hipersensible. Por todo se duele y se ofende, y por eso ya no quiere seguir más al Señor. Hace 1 mes y medio que le pedí y aún no pasa nada, está peor la cosa. ¿Dónde está tu Dios? Ay, no sé. No sé dónde está mi Dios. ¿Cómo no sé, hermano? Está dentro de ti. Ten una actitud. Y esa actitud va a traer rompimiento. Esa actitud va a traer avance. Esa actitud va a ver cómo las cosas se derraman sobre tu vida. Pero la actitud de pobrecito, de que mira lo que me pasó a mí, mira lo que pasó a mí, hermano, esa actitud no nos va a llevar a ningún lugar. La actitud de fe es la que nos va a llevar a victorias. Y a victorias. Y a victorias. Y a victorias. Y a crecimiento. Y a crecimiento y avances. Imparables seremos. Imparables. Somos imparables en una actitud de fe. Somos hijos de Dios. Somos herederos. Todo nos pertenece. Aleluya. Entonces tengamos esa actitud, hermano, y no de mirarnos pobrecitos. Ay, pobrecito que soy. A mí que me pasa todo lo malo. Mira, Señor, y ten misericordia de mí. No, hermano, no es la actitud esa. Esa no fue la actitud de la mujer. Esa no fue la actitud de la mujer del flujo de sangre. Esa no es la actitud que Dios quiere de nosotros. Dios quiere una actitud de fe. Una actitud donde yo avanzo. Yo tengo un equipo aquí de líderes que estoy entrenando y yo sé entrenarlo a ellos. ¿Sabes qué? Yo lo he enseñado a no desistir de nada. Y yo veo cómo ellos han aprendido a avanzar y cuando hacemos alguna cosa no desisten ni creen y son imparables. Aleluya. Aleluya. Dios va a entrenar a un equipo así, hermano, no un equipo que va a toda, que tiene una actitud. Lo vamos a lograr. Amén. Vamos a salir adelante. Amén. Todo lo podemos. Ese es un líder. Usted está hecho para liderar, hermano. Amén. Usted está hecho para decir, vamos, avanzamos. Aleluya. Las cosas van a salir bien. Dios está con nosotros. Amén. Aunque todos los demás sean incrédulos, si tú eres creyente, tú cambias las cosas. Amén. Si tú crees, las cosas suceden. Amén. Aleluya. Despierta, hermano, despierta esa actitud. Y vas a ver, hermano, cómo las cosas van a mejorar, cómo las cosas van a ser transformadas en tu vida y en los que te rodean. Amén. Los que te rodean dicen, oye, háblame un ratito, aunque sea. ¿Por qué tanto que? Es que tú cuando habláis me dejáis tan bien. Porque todos hablan cosas negativas, que la deuda, que esto que pasa allá, que los asaltos, que los robos, que la deuda, que allá. Y tú solo dices, vamos, todo lo podemos. Gracias porque Dios es bueno, Él es poderoso, Él nos dio su Espíritu Santo. Podemos hacer milagros, podemos hacer maravillas. Tenemos para avanzar de un Dios glorioso, Él está con nosotros. Y sabes que Dios va a arreglar esa situación. Confía en el Señor con todo tu corazón. Y cree. Y esa persona... Aleluya. Porque el mundo no está acostumbrado a esto. Porque no conoce a esto. Porque no conoce esta palabra preciosa. Por eso yo voy a Venezuela ahora a entregar esta preciosa palabra que usted recibe toda la semana. Amén. Amén. Porque hay un pueblo que clama por saber más. Aleluya. Por saber salir de la crisis. Amén. ¿Cómo salir de la crisis? Con fe, por hermano. Con fe, por hermano. Y usted ya la tiene. ¿Qué está haciendo con ella? Aleluya. Aleluya. Amén.
Aleluya. Diga, Dios me ama, me enseña, me instruye, me corrige, me alienta, me direcciona, me posiciona y me lleva al lugar que Él sabe que es mi lugar de victoria. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, tenemos hoy